Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Vinculando de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior, que tiene por objetivo avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión a través del diálogo y la reflexión con actores destacados del área. Ya vamos en nuestro quinto capítulo y en los capítulos anteriores hemos abordado distintas miradas de la vinculación con el medio. Desde la perspectiva del subsistema universitario, también estuvimos conversando desde la perspectiva del subsistema técnico profesional, desde una mirada más operativa de esta función, revisando, por ejemplo, las tipologías de indicadores que existen, y también desde una mirada más bien histórica, considerando, por ejemplo, su curricularización, su carácter esencial o subalterno, entre otros aspectos. Hoy nos vamos a enfocar nuevamente en la vinculación con el medio del subsistema técnico profesional, considerando que este tiene una conexión mucho más profunda y directa con el mundo productivo. Es distinta la vinculación con el medio entre las universidades por una parte y los centros de formación técnica y los institutos profesionales por otra, o podrían existir ciertos elementos constitutivos comunes entre ambos subsistemas de educación superior. Bueno, para conversar de todo esto, entre otras interrogantes, hoy nos acompaña un importante invitado y para que nos lo presente dejo con ustedes a Claudia Burgos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Claudia Burgos y en nombre de la Red Chilena de Vinculación con el Medio les doy una cordial bienvenida. A continuación, saludaremos a nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña Leopoldo Ramírez Alarcón, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Santo Tomás, magíster en Gobierno y Sociedad por la Universidad Alberto Hurtado y doctorando de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es autor del libro Institucionalidad Política de los Derechos Fundamentales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y director ejecutivo del Consejo de Rectores de Vertebral. Muy buenas tardes, Leopoldo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Recibe nuestro cordial saludo y me gustaría darte un espacio para que también puedas saludar a quienes nos acompañan hoy. Hola Andrea, hola Claudia, hola a todos en la audiencia. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación que me hicieron, que acepté encantado. Así que súper abierto a conversar muchas cosas, algunas polémicas también en el mundo de la vinculación con el medio, pero desde la vereda del subsector técnico profesional. Tal cual. Bien. Leopoldo, bueno, tenemos muchísimo que conversar hoy día y a mí me gustaría comenzar desde el lugar, desde que tú ocupas en este instante, en el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnicos Acreditados Vertebral. Contarle a quienes nos acompañan que esta es una organización que acoge a 24 instituciones de educación superior acreditadas en el sistema técnico profesional y con más de 10 años ya de trayectoria y con 357.000 estudiantes a la fecha en el año 2021. Entonces, a partir de esto, tu rol dentro de este contexto en Vertebral. Cuéntanos un poco más sobre esta organización, cómo funcionan, cuáles son sus labores más relevantes. Gracias, Claudia. El rol de nuestro Consejo de Rectores es poner de relieve ante la sociedad en general la importancia que tiene para la sociedad chilena la educación superior técnico profesional, puesto que a través de ella, como vehículo de movilidad social, procuramos aportar a las comunidades en los distintos territorios a lo largo del país mediante la formación de ciclo corto, formación técnica y profesional concreta, aplicada, acorde a los requerimientos de los distintos mercados laborales para la pronta inserción o para una rápida inserción de nuestros graduados, de nuestros egresados. Y así, con ello, ojalá alcanzar el tan anhelado desarrollo humano de las personas. Tal cual, perfecto. Bueno,
le voy a dar el pase a mi compañera Andrea también, porque hay unas preguntas bien interesantes que queremos desarrollar. Perfecto, Andrea. Claudia. Sí, queremos partir, Leopoldo, insertándonos en lo que es la vinculación con el medio. Hay dos grandes tendencias en vinculación con el medio desde la perspectiva teórica, y uno es considerar que la vinculación con el medio es toda aquella acción que una institución de educación superior desarrolla en su entorno, sin ponerle ninguna característica especial, y otras vertientes un poco más críticas presentan a la vinculación con el medio como un proceso transformacional en que la institución de educación superior se permea con la sociedad y co-construyen en conjunto nuevos conocimientos. ¿Cuál es tu opinión respecto de qué es la vinculación con el medio principalmente orientada en el subsistema técnico profesional? Gracias por la pregunta, Andrea, porque vamos a tener que entrar entonces en, no sé si en una respuesta de fondo, sino que quizás en otra polémica o en otra disyuntiva. A ver, te voy a responder con total sinceridad. A mi modo de ver las cosas, la pregunta es súper interesante y yo me inclinaría por decirte que soy de aquellos partidarios de un concepto más bien crítico. Más bien crítico, entendido como las exigencias a la vinculación con el medio que se le deben hacer son de tales y cuales características, puesto que si no, indefectiblemente, por desgracia, vamos a terminar hablando de que vinculación con el medio es cualquier cosa. Y no puede ser entendido de esa materia. Primero, eso la práctica nos lo ha dicho muchas veces. Yo sospecho que en la década anterior muchas instituciones de educación superior en el país, en el marco del inicio del funcionamiento de unidades o de la elaboración de políticas de vinculación con el medio o de implementaciones iniciales de reglas de aseguramiento de la calidad, en este particular quehacer de las instituciones de educación superior, tuvieron que comenzar a depurar conceptos. Y me tocó también en una institución, yo estaba en aquella época en Santo Tomás, era subdirector de vinculación con el medio, y decirle a los académicos de distintas facultades, en distintas sedes a lo largo de Chile, era realmente difícil. Entonces, si uno se reunía, voy a decir un ejemplo, con los académicos de la Facultad de Ingeniería, les decía, desde hoy en adelante, esto ya no va a ser considerado vinculación con el medio, es realmente muy difícil. Eso pasó a gran escala, esto no pasó únicamente en unas u otras instituciones de determinadas características, para nada. Esto pasó en buena parte de las instituciones de educación superior del país. Ahora, respondido ello, te quiero incriminar un sesgo, Andrea. No te preocupes, porque vamos a hablar en mucha confianza. Tu pregunta tiene aroma, tiene una esencia inconfundible a la vinculación con el medio del mundo universitario. Y no te preocupes, está bien, porque de cierto modo yo soy un soldado bien solitario que ando clavando esta bandera en todas partes que puedo para hacer soberanía. Esta es una disyuntiva que uno podría cuestionarse sin lugar a dudas en el mundo técnico profesional, pero no es una cuestión, no es una interrogante que se nos dé habitualmente por un motivo muy simple, porque en el mundo técnico profesional la vinculación con el medio, dada su naturaleza bidireccional, pero con los sectores productivos, ya ha escapado a esta discusión conceptual. Es siempre una relación bidireccional. Podremos discutir sobre otras cuestiones, y estoy súper de acuerdo en que todavía falta, perdón lo coloquial, todavía falta mucho paño por cortar en materia de vinculación con el medio en el mundo técnico profesional. Pero desde que en el mundo TP la vinculación con el medio es desde sus orígenes y en sus fundamentos con los sectores productivos, esa pregunta ya está respondida. Y en ese sentido, Leopoldo, ¿es definitivamente diferente la vinculación con el medio entre el mundo TP y el mundo universitario? ¿Esa es su principal diferencia, crees tú? Yo te diría que podemos coincidir en varias partes, pero es probablemente este el rasgo más distintivo de la vinculación con el medio en el mundo técnico profesional. Y yo he señalado en un par de oportunidades que es una vinculación con el medio que se hace desde los orígenes de las instituciones con los sectores productivos. Y te quiero dar un ejemplo que lo grafica muy bien.
te voy a contar una pequeña historia, sin ponerme aburrido ni mucho menos. A mí me gusta mucho la historia, pero puedo entender que no a todo el mundo le entretenga tanto como a mí. Corría el año 1929, y el mundo enfrentó la Gran Depresión. Y en Chile, el presidente del Banco Central, Guillermo Subercaseaux, convocó a todos los principales actores de la industria bancaria y financiera del país y les pidió que en estos nuevos tiempos de crisis, me estoy remontando a 1929, en estos tiempos de crisis económica alrededor del mundo, se unieran para preparar aún más a toda la gente que tenía que especializarse cada vez más, o tenía que prepararse, o bien iba a quedar quizás desempleada por los remesones económicos que hay de vez en cuando en algunas industrias o sectores. Bueno, esta es una muestra de cómo en el año 1929, hace 92 años atrás, el Banco Central de Chile, con los actores de la industria bancaria y financiera del país, crearon el Instituto Profesional Guillermo Subercaseaux. A mí me da la impresión que este ejemplo, hay otros más, por cierto, pero es un ejemplo bastante explícito para explicar cómo las instituciones técnico-profesionales se vinculan desde sus orígenes con ciertos sectores productivos, y en este caso es el de la industria financiera y bancaria. Así que yo creo que este es el principal rasgo distintivo, porque en el mundo de las universidades la vinculación con el medio puede hacerse de distintas formas, y es más, puede que la vinculación con un sector productivo no solo no sea ninguna prioridad, puede que no esté en el origen fundacional de una universidad, y está bien, eso puede ser así, no hay problema con ello. Pero en el mundo técnico profesional eso es súper distinto. Es su razón de ser. Disculpa, Claudia, déjame, solo para cerrar. Y por último, ¿existe alguna diferencia entre la vinculación con el medio entre un IP y un CFT? Yo te diría que sustantivamente no. Ahora, las diferencias obviamente uno las puede advertir en cierto modo en el plano curricular o microcurricular inclusive, en los procesos de formación de los estudiantes desde que los centros de formación técnica, el ciclo corto, está caracterizado por carreras de 2 años o 2 años y medio, y por lo tanto los estudiantes tienen que comenzar a incorporarse no solo paulatinamente, sino que muy tempranamente en el mercado a través de preprácticas laborales o preprácticas profesionales, mientras que en el mundo profesional, que es parte también de este sector, el técnico profesional, eso es muy similar en términos, pero con mayor amplitud en el espacio, con carreras de 8 semestres o 9 semestres inclusive. No advierto mayor diferencia salvo la presión del tiempo. Perfecto. Perfecto. Leonardo, yo te quería hacer una pregunta que también quiero conectarlo un poco con lo que estás comentando, en el sentido en que, ¿cómo ves tú la relación entre el subsector universitario con el subsector técnico profesional en torno a la vinculación con el medio, pero en alianzas conjuntas? ¿Existe, no existe, debiese existir? La ley también mandata ciertas conexiones en torno a estos dos sectores. Entonces quería un poco ver tu visión, tu análisis en torno a esto. ¿Realmente en Chile se produce, además a lo largo de todo Chile, que es tan diverso, que una misma institución de educación superior, técnico-profesional, puede estar tanto en el norte como en el sur? ¿Qué pasa también con esa conexión con las universidades que también están en esos territorios? ¿Sucede, no sucede? A ver, aquí, para ser súper sincero, hay de dulce y a gras. Esa es la verdad, para empezar. La vinculación, o ahora voy a tratar de distinguir un poco el concepto, la relación que hay entre el mundo técnico profesional y el mundo universitario ha venido con el tiempo de menos a más, por distintos motivos. La ley de educación superior me parece que dio un buen impulso a esto, que obliga a esto, ya no es voluntario, optativo, de buenas intenciones en ningún caso, esto es obligatorio. Aquí las instituciones de educación superior
se relacionen entre sí, y no únicamente al interior de cada uno de los subsectores, el universitario y el técnico profesional, sino que entre sí. De hecho, en la propuesta de actualización de la estructura nacional de títulos y grados que acaba de presentar hará un mes o 2 meses atrás el Ministerio de Educación, este es un eje fundante de la propuesta que presenta el Ministerio para reconocer las trayectorias formativos laborales de los estudiantes, porque hoy día también tenemos que comprender que no solo Chile cambió, como se ha dicho insistentemente en el último tiempo, el mundo cambió y sigue cambiando. Hoy día, 15 de julio, a esta hora, el mundo sigue cambiando y tenemos que hacernos cargo de eso. Una de estas principales consecuencias es que ya no hay ciclos de formación lineal para no solo jóvenes, hoy día los adultos también van a las instituciones de educación superior. Recuerdo un dato de aquellos que uno no retiene tanto con mucha atención, pero en el informe CIES viene un dato muy curioso. Los mayores de 40 años están volviendo en masa a la educación superior, o bien, si nunca habían asistido a la educación superior, están viniendo recién por primera vez. Este era un fenómeno que hace 10 años atrás era realmente marginal, lo digo marginal en el sentido estadístico, era un fenómeno marginal. Hoy día es creciente y es digno de observación. Entonces, hay, por distintas explicaciones, ha habido poca relación entre el mundo técnico profesional y el mundo universitario. Hay no solo la ley y ciertas disposiciones que obligan a que esto avance, sino que también algunas iniciativas del Ministerio de Educación que yo creo que es de justicia reconocer, como por ejemplo, al haber realizado en abril el primer encuentro nacional de rectores, sin ninguna clase de distinción, ¿no? Rectores de institutos profesionales, de centros de formación técnica, de universidades, no importa si son estatales, privados, regionales, grandes, chicos, no importa, son rectores de instituciones de educación superior. Me parece muy valioso porque da muestras también, creo que lo dijo el subsecretario Vargas, de que la educación superior chilena y sus actores son solo un sistema, independientemente de que mucha normativa, regulación, nosotros la cataloguemos en subsectores, al subsector universitario con sus reglas de financiamiento, aportes basales o normativas para la acreditación, y el subsector técnico profesional para otro tanto conjunto de normas y regulaciones. Pero somos actores de un mismo sistema. Claro, eso tiene que ser súper claro. Y con esto termino, por favor, Claudia, porque también te voy a incriminar. Otra acusación. Vine como fiscal aquí a lanzar acusaciones. No, pero lo hago en el más noble espíritu de generar alguna especie de tensión en el sano entendido de la palabra, para que después conversemos, para que después discutamos. Quizás en tu pregunta subyace la idea de que el mundo técnico profesional tiene que articularse o relacionarse con el mundo universitario, ¿cierto? Bueno, permíteme decirte que quizás también podríamos pensar en que esas relaciones sean observadas desde la premisa de las universidades hacia el mundo técnico profesional. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. De hecho, te iba a comentar de que también tiene que ver, bueno, todo esto con la construcción de cada institución de educación superior, pero en este caso las universidades, por ejemplo, se enfocan más en la investigación y el mundo TP se enfoca más en el tema de innovación, emprendimiento, sector productivo, prototipado. Ahí hay todo un mundo riquísimo que es también el que empuja la economía de los países también en general. Entonces yo creo que falta en Chile, desde mi punto de vista, esta conexión de lo que puede llegar a generar la universidad y entregarle herramientas al mundo TP y viceversa, de lo que están haciendo en el mundo TP para que también lo utilicen en el mundo universitario. Creo que hay un poquito una desconexión que siento que también por eso la ley empieza a tratar de unir estos dos sectores, porque finalmente, como tú bien dices, es un sector de nuestro país. En el fondo somos lo mismo en diferentes concepciones nomás, pero debiésemos trabajar por un objetivo que es el desarrollo del país. Así que estoy muy de acuerdo contigo, creo que eso es lo que viene, debiésemos innovar a nivel de educación superior en general, cómo estos dos mundos se unen y que de verdad existan proyectos reales. Por eso es que la pregunta era también como, ¿de verdad existe un proyecto a nivel nacional en que esté trabajando en conjunto una universidad y un centro de formación técnica o un CFT?
Yo creo, no estoy al tanto, por eso es que poco lo planteo, pero Sí queda los la hay. reflexión. Perfecto, buenísimo. Sí los hay, Eso y enhorabuena. No perfecto. son la regla general, pero vienen creciendo cada vez más. Excelente. Ahí entonces responde un poco que la tendencia va hacia ese lugar y eso me deja evidentemente muy contento porque vamos a ganar todo en el fondo, a nivel sociedad, a nivel país. Así es. Oye, Andrea. Leopoldo, mira, otra de las temáticas que ustedes como Vertebral plantean es el tema de la nueva ley 21.091 de educación superior respecto de que les impone al mundo técnico profesional que sean trifuncionales, digamos, desde la perspectiva de que tienen que hacer docencia, tienen que hacer vinculación con el medio y tienen que hacer creación, innovación, investigación aplicada. A propósito de la propuesta de criterios y estándares que presentó la CNA el año pasado, ustedes hacen en sus planteamientos una aseveración respecto de que atendiendo la diversidad institucional de las instituciones de educación técnico-profesional, sus coberturas regionales, sus tamaños, sus orientaciones, sus proyectos institucionales, no todas estas instituciones estarían preparadas para asumir estas dos funciones de manera tan estricta como lo presenta la CNA, atendiendo básicamente los tamaños institucionales. ¿Qué piensas tú de esta discusión? ¿Cómo podemos solucionar esta encrucijada en la que estamos? Yo creo, Andrea, que tu pregunta es súper compleja. Me voy a hacer cargo de ella por completo, pero por partes. A ver, de atrás hacia adelante, yo te diría que fue una prevención que nosotros conversamos bastante y la discutimos en el Consejo de Rectores. Quizá prevención que estaba dirigida a evitar la idea de que la Comisión Nacional de Acreditación en esa propuesta de criterios y estándares, una vez que recogiera todas las opiniones que se le formularan en la consulta pública, la modificara introduciendo estándares cuantitativos o cualitativos, en cierto caso, que dieran cuenta de estandarización. A nosotros, de alguna manera, lo que nos preocupaba era eso. Preocupación que por lo general sospecho que ya tenemos bien despejada en razón de algunas palabras que ha pronunciado públicamente en distintos medios de comunicación social el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, don Hernán Burdiles. La estandarización de la vinculación con el medio para nosotros no solo no es una idea recomendable, sino que es derechamente una mala idea. No solo porque tenemos instituciones de educación superior ubicadas en dos subsectores, en primer lugar, el universitario y el técnico profesional, sino porque particularmente en este último, en el técnico profesional, hay instituciones de muy diversa gama. En Vertebral reunimos a 24 planteles de educación superior TP acreditados, todos ellos, es una condición sine qua non para poder ser parte de este consorcio, pero aseguramiento de la calidad nunca debiera ser entendida como un sinónimo de estandarización, y eso es algo que nosotros promovemos en cierto modo activamente. Y hay instituciones medidas por matrícula, grandes, pequeñas y medianas, distintas en su naturaleza jurídica, en su cantidad de sedes, en la amplitud o en la focalización de su oferta académica, en fin, tenemos instituciones muy diversas, que es un principio de la Ley de Educación Superior, instituciones, sistemas, un sistema diverso, y cada una de ellas, desde luego, con su natural autonomía. Entonces, la estandarización en esta dirección, a mí me parece que atentaría contra esos dos principios. Despejada la duda, esta primera parte, Andrea, yo te diría que para poder avanzar en esta misión o en estas funciones misionales que son súper ambiciosas de parte de la ley, y que por cierto nosotros no solo lo estamos haciendo, sino que además cada vez tratamos de mejorarlo cada vez más y más, pero hay que también entender que tenemos diferencias con el mundo universitario, por ejemplo, en las funciones. Las instituciones técnico-profesionales habían sido en general eminentemente docentes.
El debate que yo sé que se da con mucha intensidad en el mundo universitario, de las instituciones complejas, de las que avanzan en doctorado o las que tienen ámbitos selectivos de su quehacer en la investigación, por ejemplo, no era una discusión del mundo técnico profesional porque aquí se hacía docencia, una docencia que también es muy particular. Talleres, aulas, laboratorios, docencia en la empresa, en el caso de la formación dual, como sabemos que hay metodologías de enseñanza y aprendizaje en otros países, donde Alemania es el capo en esta materia, pero esencialmente docencia. Ahora, claro, vamos a tener que hacernos cargo de la vinculación con el medio, con el medio que, por cierto, hacemos desde los orígenes, como creo que ya he explicado anteriormente, pero ahora en los términos de la ley, la vinculación con el medio que ofrece, o que impone más bien la ley, porque las leyes pocas veces ofrecen, o sugieren, obligan, mandatan, es una vinculación con el medio más en las reglas de la regulación, en las normas directrices del regulador. Bueno, tenemos que hacer también entonces de esa vinculación con el medio y desde luego también de la innovación. Innovación que a mi modo de ver las cosas opera como un vehículo, es un medio de transporte de la vinculación con el medio. Y puede haber muchos otros más, porque la innovación también tiene foco. Podrá ser innovación social, innovación en los procesos productivos, en fin. Ahora, aquí, a gran diferencia del subsector universitario, la innovación, desde luego que cuesta cara, no puede ser entendida únicamente como un químico haciendo experimentos en un laboratorio con un delantal blanco. No, la innovación es mucho más que eso. Se caricaturiza de esa forma habitualmente, pero mucho más que eso. Pero la innovación es una función súper onerosa para las instituciones de educación superior. Y para nosotros, en el mundo técnico profesional, esto es particularmente súper sensible, porque somos instituciones que no contamos con financiamiento basal, como es el caso de muchas universidades, tampoco todas, pero sí varias de ellas, y somos instituciones de educación superior con un alto grado de dependencia del ingreso arancelario de nuestros estudiantes. De modo tal que incluir cualquier cosa adicional conllevaría el riesgo inflacionario de nuestras colegiaturas, ¿no? De nuestros aranceles. Y es una discusión que se imaginarán ustedes, no hay que ahondar mucho, es súper delicada, es muy sensible, especialmente en este tiempo de crisis económica. No sé si con eso termino de responderte por parte, Andrea, de las dificultades que supone esto para nosotros. Ahora, quiero ser súper claro al cierre. Hacemos docencia de nuestros modos muy especiales que nos distinguen con las universidades, o sea, docencia aplicada, concreta, en aulas, talleres, laboratorios, en el mundo de la empresa, en fin. Hacemos vinculación con el medio, sí, desde los orígenes, ahora también tenemos que darle forma a la norma, según la ley, y la innovación es la gran tarea pendiente. Ahora, quiero ser súper claro al respecto, no es que no hiciéramos innovación, claro que lo hacemos, la hacíamos y la vamos a seguir haciendo, pero que ahora tiene que crecer a gran escala, ahora tiene que masificarse, y eso es distinto. Sí, yo, ahora, Leopoldo, perdón, perdona. Dispara no, tú, disparo yo. Es en ese mismo tema, ¿sí? Sí. Yo un poco quería tomarme lo que estaba hablando Leopoldo sobre el tema de la innovación y un poco preguntarte, Leopoldo, sobre la revolución 4.0, que en el fondo cambia tan rápido, va avanzando tan rápido, que tenemos que estar constantemente actualizándonos por sobre esto. Entonces, ¿cómo afecta esto, primero, al tema de la innovación en el sector técnico profesional? Y por otro lado, cómo también esto se introduce dentro de los procesos formativos de los estudiantes de este sector. Cambia tan rápido que en el fondo tenemos la capacidad de estar actualizándonos, los prototipados, las máquinas 3D, toda esta tecnología que finalmente avanza tan rápido que no sé si es que también tiene que estar constantemente cambiando situaciones dentro del proceso formativo por el avance general. No sé si se entiende la pregunta. Entiendo súper bien, Claudia, y de hecho, cuando yo te decía que hacemos innovación, o hemos hecho desde hace mucho tiempo innovación, esta es una de ellas, la innovación curricular.
Porque en el mundo técnico profesional, y quizás aquí hay una de las grandes diferencias con el subsector universitario, las actualizaciones o incluso más pretenciosamente las innovaciones curriculares son la regla del orden del día, ¿no? Una institución de educación superior técnico profesional que no esté impulsando permanentemente procesos de innovación curricular a gran escala, fracasan en su propósito, que es estar súper vinculada con los sectores productivos para los cuales provee titulados que vayan a insertarse a esos mercados laborales. Ahora, para nosotros en el Consejo Rectores de Vertebral, temas como este, las carreras del futuro, los empleos que aún no existen, la automatización, en fin, son temas de preocupación de los cuales discutimos de vez en cuando en alguna de nuestras comisiones, en la comisión de docencia, en la comisión de aseguramiento de la calidad, por darte algunos ejemplos. Pero son temas que estamos monitoreando con algún grado de relativa frecuencia. De hecho, permítanme pasar un dato. Nosotros tenemos una unidad de estudios en Vertebral, en alianza con el Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, unidad de estudios que dirige José Joaquín Brunner, que es un destacado especialista en educación superior del país, ampliamente reconocido en el continente. Y hemos indagado sobre esto, precisamente, cambios que van a producir en algunos sectores laborales, fenómenos como la automatización, el Internet de las cosas, en fin, la tecnología súper masificada. Así que, ni te digo, tema de preocupación, de observación, porque además, con esto termino, perdón, esto. No, está interesante, es un tema aquí importante. hay cosas súper infelices, ¿no?, que nadie dice, y de las cuales nosotros tenemos que ser súper conscientes. Estos fenómenos traen muchas oportunidades consigo, pero también van a traer personas sin empleo, cesantía sectorial. Yo creo que en Chile tenemos que saber leer, en cierto modo, algunos hechos, no sé si de tan reciente ocurrencia, pero yo estoy perdido con tanto encierro, pero el año pasado o antepasado cerró la planta de Maersk en San Antonio, cerró una azucarera en Maule, cerró la planta de pasta Suazo también en la región del Maule, porque producir en otros países es más barato, porque en vez de contratar trabajadores hacerlo con robots es más fácil, etc. Tenemos desafíos por delante y toda esa gente en una edad laboral activa, no sé, gente que tenga 35, 40, 50 años, está súper disponible para reincorporarse, pero quizá hay que actualizarla, hay que darle upskills o reskills en materia de habilidades. Y a esas personas, creo yo, tú tienes que darles oportunidades de educación, de refresco, de actualización, pero no los vas a mandar a la escuela de Derecho para que en un plazo de 6 años puedan estar listos a insertarse en otro mercado laboral. Tiene que ser algo corto, súper concreto. Yo creo que ahí el sector técnico profesional corre con ventaja privilegiada para ser el gran actor relevante que procesos como estos van a necesitar. Perfecto. Oye, Leopoldo, quiero volver un poquito atrás respecto de las imposiciones que pone en cierto modo la ley. Y no solo la ley, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que sí es un mandato de la ley, establece, entre otras cosas, por ejemplo, la importancia o la relevancia de poder implementar formación dual y de orientar el mundo técnico profesional hacia el emprendimiento, la innovación y la transferencia tecnológica también. ¿Están preparadas todas las instituciones del mundo TP para estos desafíos que les impone la Estrategia Nacional de Formación Técnica? No, sin preámbulo, te lo digo así súper francamente, no estamos todos preparados. Sí hay instituciones que lo están y que merecen reconocimiento, otros están avanzando hacia allá, pero cuando uno habla de formación dual, por su propia naturaleza, aquí la tarea, o la pega, si me permiten por favor decirlo un poco más coloquialmente, la tarea de la formación no es solo de la institución educativa, un IP, un CFT. En la formación dual cumple un rol preponderante el mundo de la empresa,
La empresa tiene que estar aquí sentada con nosotros escuchando esta conversación, ojalá no solo escuchando la conversación, sino que también participando en ella. Y también debiera cumplir un rol muy preponderante el Estado, propiciando canales o foros de diálogo entre las instituciones de educación superior y las empresas, sea a través de gremios o agrupadas en gremios o dispersas entre sí, pero es el Estado quien debiera cumplir de alguna forma ese rol de propiciar los canales de diálogo, porque la formación dual no solo es cara, para que despejemos una variable gigantesca al tiro, no solo es súper onerosa en términos de estructura, es una formación que por su esencia no sirve si no está la empresa vinculada estrechamente con la casa de estudios, ojalá propiciada por el Estado. Bueno, puede ser con el Estado o sin el Estado, es difícil que ocurra sin el Estado porque se requieren incentivos regulatorios, en fin, hay otras largas discusiones ahí, pero la formación dual excede por lejos la capacidad sola de las instituciones, por grandes, prestigiosas que sean. Ahora, ¿qué ocurre con lo que yo te planteé recién también, la transferencia tecnológica, que también es no sé si es un mandato, pero es una orientación también de la estrategia? O la innovación tecnológica. Sí. A mí me pasa que con muchas de estas cosas, déjame buscar la mejor forma de decirlo, porque las leyes imponen exigencias y luego tenemos una estrategia nacional de formación técnico-profesional. Ahora ya sabemos que está en plena fase de gestación la Estrategia Nacional de Educación Superior. Bueno, hay Marco Nacional de Cualificaciones, hay recientemente la propuesta de actualización de la estructura de títulos y grados, etc. Hay muchas políticas, directrices, instrucciones generales, pero nunca esto viene acompañado de recursos. Y perdónenme lo pragmático, pero los cambios por sí solos, porque los obliga la norma, a veces no ocurren. De esto la historia de la humanidad sabe mucho. No porque la ley lo exija de la noche a la mañana, a contar de las 0 horas, esto va a ocurrir. No es así, no funciona así el planeta Tierra. Ojalá fuera así, pero no lo es. Yo creo que aquí tenemos que saber buscar nuevos aliados. Esa es la verdad de las cosas. Perfecto. Leopoldo, no sé, Claudia, si tú tienes alguna otra pregunta. Yo quería preguntarte directamente, el actual sistema de acreditación, tenemos solo un IP de todas las instituciones de formación técnica profesional que está acreditado en vinculación con el medio. ¿Crees tú que se debe a esta misma falta de recursos o puede haber otros elementos también que puedan incidir en esta realidad? Yo creo que puede haber otros elementos, Andrea. Quizá el tema de los recursos puede ser un factor preponderante y no lo negaría. No lo negaría. Pero puede haber otros elementos, estructura, el tamaño es, para quizás las personas que nos están escuchando y no concluyen qué instituciones es DUOC, que es el único instituto profesional acreditado en el ámbito electivo de aquella época, porque esto ocurrió hace algunos años atrás, en el ámbito de la vinculación con el medio. Yo creo que en materia de recursos puede haber una explicación, puede haber otra de factor organizacional, pero que inciden en los recursos. Por ejemplo, una institución con, no sé, alrededor de 100.000 estudiantes, quizás tiene la capacidad de hacer economías de escala. El volumen de operaciones le permite flanquear algunos ahorros, pero este factor que yo atribuyo a su modelo organizacional redunda en lo mismo, recursos. Exacto. Ahora, hay instituciones del mundo técnico profesional, porque, por favor, nadie vaya a pensar que no hay IP o CFT acreditados en la dimensión de 6 o 7 años. Si los hay, son varios, quizás están sin vinculación con el medio, pero en la práctica, con la normativa anterior, yo no sé si esto se trata de un juego de suma de más áreas, conlleva más años, no lo sé. En más de alguna oportunidad se ha planteado así el sistema de acreditación que nosotros tenemos, pero sabemos que es un sistema que está
en este mismo instante en proceso de cambio. Así que yo espero que otras instituciones puedan avanzar en esa dirección, porque lo que hizo Duoc hace algunos años atrás me parece realmente notable. Así es. Buenísimo. Oye, Leopoldo, no sé si la Claudia tiene alguna otra pregunta, no quiero monopolizar yo las preguntas, pero... No, yo le quiero dar después de tu pregunta espacio a tenemos unas preguntas Vale, de las personas que perfecto. están viendo, así es que si Bueno, quieres, Andrea, puedes hacer tu Sí, yo intervención. quiero retomar también de aquella respuesta que estructuraste en varias partes. Tú aseveraste, y estoy 100% de acuerdo, que la vinculación con el medio no es estandarizable. No es recomendable su estandarización. Sin embargo, en un actual sistema en que tenemos tantas instituciones que tienen que dar fe pública de su calidad, tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad andando y ¿cómo podemos hacerlo sin estandarizar la medición de la vinculación con el medio? Dar fe de que la vinculación con el medio que hace, no sé, el CFT en la localidad de, voy a inventarte cualquier cosa, de Peumo, tiene tanta calidad como la vinculación con el medio que hace Duoc o que hace INACAP. Qué buena pregunta. A ver, yo creo, Andrea, no quisiera retroceder tanto más porque podríamos volver a los orígenes del hombre, ¿eh? Pero yo, por ningún motivo, y lo voy a reiterar solo para que quede en el registro, yo no estandarizaría jamás la vinculación con el medio. Pero conversación muy distinta es que nos abramos al diálogo de la estandarización de los indicadores, que yo creo que es una conversación súper posible. Porque cuando hablamos de la función o de sus indicadores, hablamos de dos cosas súper distintas. Quizá la estandarización de los indicadores es algo que resulte posible, porque puede ser la mejor forma en la que tengamos parámetros de observación entre unos y otros. Y lo quiero decir muy cuidadosamente, parámetros de observación entre unos y otros, porque no quiero decir comparación. Aunque quizá la sinonimia me empuje hasta allá. ¿Por qué no comparación? Porque de repente comparar a una institución grande con 20 o 15 o, 20, o 30 sedes, no existen instituciones con 30 sedes, pero es para llevarlo a la alegoría máxima. Pero con 23 claro. sí. Con 23 sí. Entonces, lo que hace una institución con 20 y tantas sedes, o lo que hace una institución con un pequeño campus en una localidad rural al sur del país, ya para maximizar el ejemplo, ¿es comparable? No lo sé. Ahora, ¿deberían tener algún factor de comparación? Sí, desde luego que sí. Por ejemplo, cuando tú quieres ver el tamaño de la institución, tú observas su matrícula, ¿eh? Y ahí hay un factor de observación que te permite comparar. Ahora, que una institución haga cierto y determinado tipo de actividad de vinculación con el medio y la otra tenga un mundo súper distinto en su relacionamiento con el entorno, eso no me parece ningún pecado capital y es absolutamente incomparable, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Eso es lo primero, Andrea. Lo segundo, quizás voy a redundar un poco, pido las disculpas de antemano, pero nosotros debiéramos tener algún grado de claridad en el sistema de educación superior chileno completo y en sus dos subsectores, si tú quieres, de cuán comparables o incomparables son las instituciones entre sí. Yo creo que esta es una conversación poco grata para la gente de análisis institucional, aseguramiento, en fin, es una conversación poco grata porque les gusta tener información que permita observar reflejos, avances, en fin. Pero esta quizás es una respuesta más cualitativa. ¿Hasta dónde nos podemos comparar? Y está bien que así se haga para que lo informe CIES, estén los registros de Mi Futuro, la superintendencia, y hasta dónde podemos ser distintos. Claro. Yo creo que es una pregunta, en términos retóricos, podría ser una interrogante súper valiosa. Y yo creo que eso está en proceso igual. Perdón, lo último, con esto termino, que se me está olvidando, y es quizá el punto principal. Necesitamos volver
a tener o a reinstalar el ámbito de las confianzas mutuas en el sistema de educación superior. Y sospecho, no quiero entrar en ninguna polémica coyuntural o política, para nada, pero a este país le hace mucha falta confiar en el otro. Entender que la gente no es mala de adentro y que además obra de buena fe. Porque cuando la desconfianza se nos empieza a extender y ya no solo somos tú y yo, Andrea, Claudia y Leo, sino que son las instituciones, son los mercados, son las personas, claro. en la sociedad en su conjunto, tenemos un problema grave en ciernes. Entonces, nosotros necesitamos volver a confiar. Pero yo iba a comentar que creo que estamos en proceso de eso también. Tiene que ver, por ejemplo, con sobre todo ahora en pandemia, cambió muchísimos paradigmas, mentalidades, formas de ver los mismos trabajos, las mismas formas de estudio. Y yo siento que se han creado situaciones, o incluso doy el ejemplo de la misma Red Chilena de Vinculación con el Medio, donde nos conformamos con las genuinas ganas de apoyarnos, de ayudarnos, de qué tienes tú, qué te falta, qué te puedo colaborar yo. Y creo que eso nace también desde todo un proceso, y por eso quería comentar que en relación a lo que estabas comentando, Leopoldo, todo esto de si estandarizamos o no la vinculación con el medio, si diferenciamos o comparamos una institución del norte con una del sur, una del centro, finalmente es un proceso que yo creo que por lo menos en 10 años más recién vamos a poder estar comentando, mira, esto fue lo que sucedió y sacar cuentas positivas o negativas, básicamente. Pero yo creo que no estamos en el medio del huracán, en el medio de este proceso que está comenzando recién, porque piensa que en el 2025 las instituciones de educación superior, sean universitarias, técnico-profesionales, van a ir al tema de acreditación de forma obligatoria. Entonces estamos todos un poco muy pendientes de cómo hacerlo, cómo transitar, cómo entendernos para poder llegar a ese proceso que hoy día la ley nos mandata que es obligatorio. Bueno, y antes que se nos termine el tiempo, quiero leer una pregunta de Simona Blanco, que está en la audiencia y nos dice lo siguiente. Muchas gracias, Leopoldo, por sus interesantes reflexiones. A partir de lo que mencionaba sobre docencia, ¿cómo incorporan el aprendizaje situado o el aprendizaje de servicio dentro de la formación? Es algo en lo que distintas instituciones socias de nuestro Consejo de Rectores están avanzando. De hecho, hay varias que son bien reconocidas, diría yo. No sé si las puedo nombrar, a veces me privo de hacerlo, pero... Por supuesto. Ya, es que las estrellas tratamos de no hacer publicidad, ¿va? No, esto es abierto y la idea es que todo el mundo sepa dónde suceden las cosas, y es que... Por ejemplo, IP Chile está haciendo cosas muy interesantes y valiosas en materia de aprendizaje y servicios. IP Chile, Santo Tomás, también con un foco muy reconocido en el ámbito de la innovación social. Duoc sé que tiene, Duoc desgraciadamente no es socio vertebral, pero yo sé que ellos tienen también un ámbito del aprendizaje y servicio muy desarrollado en su musculatura, asociado al ámbito de la ética y la formación cristiana propio del sello de la institución. Entonces, también ahí hay prácticas o experiencias institucionales que me parece que son valiosas de observar. Estoy hablando de instituciones y quizás sus casos, porque lo que quiero decir es que el aprendizaje-servicio no es un asunto distante para nosotros, a pesar de que por cuestiones de distinta naturaleza no lo denominemos de esta forma. Si uno observa el enfoque pedagógico del aprendizaje de servicio en su concepto, como lo define la Red Nacional de Aprendizaje de Servicio, de la cual yo soy miembro también, entonces me cambio la camiseta un instante, en el mundo técnico profesional hay tierra súper fértil para hacer aprendizaje de servicio. Y quizás lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero con otras denominaciones, con algún grado de diferencias metodológicas, en fin, no lo sé. Pero lo hay, Simona. Así que si quisieras ahondar al respecto, yo ofrezco mi correo electrónico, te puedo poner en contacto con gente de las instituciones, así que súper abierto a eso también. Genial. Oye, Leopoldo, tenemos otra pregunta de Carolina Ramírez. Ella nos plantea, dice, dado por ejemplo la revolución 4.0, la necesidad de incorporar requerimientos del sector productivo en forma permanente,
¿Cómo afecta esto a la necesidad de actualizar la política de vinculación con el medio y los planes de desarrollo de las unidades académicas? Eh, Buena pregunta, difícil más encima. Casi al cierre, difícil la pregunta, porque ¿cómo afecta la necesidad de actualizar planes, programas, o incluso voy a tomar el ascensor y me voy a ir a la cúspide del edificio? La misión, la visión, el proyecto educativo, los planes de desarrollo estratégico. ¿Cómo afecta la necesidad de actualización? Completamente. Y no me refiero solo a la revolución 4.0, que es quizás el elemento más coyuntural del cual hoy día nos referimos. Hay algunos autores que dicen que ya revolución 4.0 es casi como un lugar común, una conversación al tomar once en la casa mientras uno veía teleserie, una cosa así. Es tan recurrente, pero hoy día las circunstancias sanitarias, si alguna institución de educación superior no se siente obligada a mirar o a repensar su planificación estratégica en este contexto, yo creo que hay un problema grave por delante. Y no solo de situación sanitaria, podemos hablar de la crisis económica, porque tenemos una crisis económica, perdónenme el mal hábito, el convidado de piedra que le gusta decir cosas difíciles, feas, poco gratas, pero tenemos una crisis económica hoy día. Ha aumentado la pobreza, nos van a ir de a poco hacia arriba las tasas de interés, etcétera, mercado laboral súper deprimido, y no les digo, porque tampoco quiero entrar en ese detalle, de escenario político. Si la conjugación de todos estos elementos no nos hacen ver la necesidad de actualización de la planificación estratégica, plan de desarrollo, en fin, yo creo que estamos mal. Perdón, el chileno, No, está estamos bien. mal. Está complejo, es verdad que está complejo el panorama, Sí. Entonces, y es como lo Tú que tú dijiste dices. algo, Claudia, que yo no solo signo completamente, sino que yo lo exageraría, porque quizás puede sonar poco exagerado. Nos encontramos hoy día en algunos factores de tensión, porque el 2025 comienza la modalidad completa del nuevo régimen de aseguramiento de la calidad que establecen tanto la ley de educación superior como la normativa de la ley, no me acuerdo nunca el número, pero la ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Pero no solo estamos hoy día en el ojo del huracán o en el centro del huracán, como tú lo dijiste, yo creo que estamos en el núcleo de la tensión, pero desde hace rato. Sí. Tuvimos protesta el 2006, el 2011, hemos tenido reforma a la ley de educación superior, antecedida por mucha crítica social, por cuestionamiento a la fe pública de nuestro quehacer institucional como un sistema. Ahora vamos a empezar a enfrentar, me parece, lo voy a decir entre comillas, la presidencialización, porque las campañas políticas están adoptando algunos temas propios de la educación superior que son altamente técnicos, como la condonación del CAE. Entonces, no solo estamos hoy día, Claudia, en ese ojo del huracán o en el núcleo de la tensión, sino que venimos hace rato y vamos a seguir estándolo. Sí. Así que vamos a tener que saber aguantar el bruxismo porque tenemos que seguir apretando los dientes. Sí, y fundamentalmente responder a toda esta tensión que tú dices, en el fondo también dentro de cada institución de educación superior, hay que responder, porque en el fondo básicamente hay que entregar respuestas a todas estas temáticas sociales que estamos viendo, lo que bien tú dices, temas económicos, temas sociales. Estamos en una nueva constitución, entonces el país está cambiando con mucha rapidez, así como lo tecnológico, entonces casi que también tenemos que responder a esa rapidez nosotros. Oye, hay un último comentario, esto es más un comentario, entiendo, que una pregunta, es de Camilo Miranda, y dice lo siguiente: Leopoldo, me queda dando vuelta el tema de la confianza en la gestión educativa y en la actualidad, siendo que hay universidades o instituciones de educación superior que ni siquiera cumplen con los mínimos exigidos por la acreditación y el sistema de la calidad. Siento que es más bien un comentario por parte de Camilo Miranda, pero bueno, si hay alguna respuesta sobre eso.
No tengo comentario al respecto. Concuerdo con él. Me preocupan porque son instituciones que tienen que hacer muchos esfuerzos para salir adelante en materia de aseguramiento de la calidad, y me preocupa especialmente aún más porque en ellas hay estudiantes, Claro. que debiera ser el centro siempre de todas nuestras preocupaciones. Yo de esto a veces me aburro de decir, lo voy a decir aquí en 30 segundos publicitarios. Muchas veces las reformas a la educación superior, al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, al régimen de financiamiento y un larguísimo etcétera de todas aquellas cosas que nos circundan a nosotros en el mundo de la educación superior, universitaria, UTP, tienen que estar pensadas y centradas en las personas. La ley de educación superior consistió en una gran reforma y no es para las instituciones, hay que sacarse eso de la cabeza. Claro. Muchas veces hay personas que dicen, es que esta ley nos va a complicar la vida. Oye, si esto no es para hacerte más fácil la vida, esto es para que los estudiantes tengan más información, es para que ellos vuelvan a confiar, es para que ellos tengan más posibilidades de financiamiento. Probablemente nosotros vamos a tener cada vez más y más pega con la reforma, con la reestructura, no tengo idea. Sí. No es para nosotros, tampoco es para las instituciones, es para las personas, esencialmente los estudiantes. Exacto, muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bueno, Andrea, no sé si tienes algún otro comentario, ya estamos un poco en hora. Estamos en la hora. Sí, así Nada, es que... Claudia, Leopoldo, solo agradecerte por tu presencia, por aceptar la invitación, por esta entretenida y profunda conversación en torno al mundo técnico profesional y la vinculación con el medio y otras temáticas anexas. Así es que agradecerte, no sé si quieres dar un último mensaje, Leopoldo, sino ya para ir cerrando nuestro programa. Sí, les quiero dar muy sinceramente las gracias por esta invitación que me hicieron. Lo pasé súper bien. Yo disfruto estos espacios porque quienes nos dedicamos a estas pegas de gestión y estamos todo el día a correo electrónico o a teléfono o con reuniones solapadas, ahora todas por Zoom consecutivamente, echamos mucho de menos, yo lo extraño, espacios para compartir con la gente, con los equipos, o un ocio productivo, si ustedes quieren, que permita tener espacios de reflexión. Así que la invitación que ustedes me hicieron me llevó a eso, se los agradezco enormemente, sigo súper disponible siempre cuando quieran conversar, dejen mi correo para todos, lo que necesiten. Aquí en Vertebral somos una casa común con política de puertas abiertas, así que felices de conversar. Sí, yo también me quería despedir, darte las gracias, Leopoldo, súper entretenida la conversación, fue muy ameno, me parece que necesitamos esta dinámica también, porque un poco es la conversación entre colegas, entre un sector, la gente que nos escucha también quiere entender cómo funciona el sistema universitario o técnico profesional, entonces me pareció muy grato, muchas gracias nuevamente, y bueno, me despido de quienes hoy día están con nosotros, nos vemos hasta la próximo capítulo, y bueno, cuenta con nosotros, Leopoldo, también con la red, con Vertebral, lo que necesiten también estamos disponibles. Muchas gracias, Claudia y Andrea. Gracias a todos. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.